Dios te bendiga grandemente. Hoy quiero hablar de un tema controversial y estoy hablándole al pueblo cristiano, aquellos que profesan ser seguidores de Cristo, aquellos que dicen que aman a Dios y que le han conocido. No estoy hablando de aquellos que no conocen de Dios, porque aquellos que no conocen de Dios yo no los juzgo porque no conocen de Dios. A muchos hablan a través de la ignorancia, de la falta de conocimiento. Estoy hablándole a un pueblo que profesa ser hijo de Dios. Y es que un tema que está pasando mucho dentro de los templos, dentro de congregaciones, es el hecho de que se está ablandando el pecado, se está abrazando el pecado, se está justificando el pecado, normalizando el pecado. Siendo esto contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña, siendo eso aberrante para Dios, porque Dios aborrece el pecado y en un hijo de Dios que ha conocido verdaderamente a Dios, nosotros debemos aborrecer también el pecado. No podemos alegrarnos por el pecado ni sentirnos bien cuando pecamos. Eso quiere decir que si nosotros no tenemos esa obra santificadora en nuestra vida, en donde no sentimos tristeza cuando pecamos, podemos llegar a decir que aún te falta conocer de Dios, porque el pecado en un hijo de Dios causa dolor y tristeza, no causa placer ni felicidad. Por eso muchos dentro de los templos no han conocido verdaderamente a Dios, sino que creen en el Dios de su mente o en el Dios de que le dijeron, que le enseñaron. Es necesario, mediante la palabra, conocer al Dios verdadero. Y muchos están justificando el pecado, normalizándolo. Muchos están enseñando que no hablemos del pecado, que no hablemos de la condenación por el pecado, porque muchos se van a alejar, no van a querer congregarse, no van a querer venir a nuestras iglesias, siendo que el pecado es aberrante para Dios. El pecado nos aleja de Dios, nos aparta de Dios, pero muchos templos hoy están predicando solo del amor de Dios, solo de ese amor redentor, de ese amor maravilloso, que el Señor nos bendice, que el Señor nos va a prosperar. Es tiempo de que se pueda hablar el verdadero evangelio de Dios, la verdad de Dios que encontramos en la palabra. Nosotros necesitamos ser exhortados, corregidos, necesitamos ser disciplinados, necesitamos abandonar el pecado. Si hemos dicho que hemos conocido a Dios, necesitamos ser santificados todos los días de nuestra vida, mediante la palabra, la oración, congregándonos, mediante estar con más hermanos, pero necesitamos nosotros entender que el pecado es abominable para Dios, sea cual sea el pecado, porque para Dios no hay pecado pequeño, todo pecado para Dios es contado por igual. Por lo tanto, no debemos suavizar el pecado, no debemos solo creer como algunos por ignorancia creen hoy que hay que hablar solo del amor de Dios, no hay que hablar del pecado ni de la condenación, no hablemos del infierno, no hablemos del lago de fuego, no hablemos de esas cosas, porque van a alejar a todos de Dios. Eso es una mentira, es una herejía, no es bíblico. La palabra de Dios dice así, aquí está para el pueblo cristiano, que quizás está aborreciendo que en las iglesias se predique del pecado. Es importante leer la palabra de Dios. En primer lugar, tenemos que entender que Jesucristo dijo en San Juan capítulo 14, versículo 21, Jesucristo dijo esto, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. La Biblia nos instruye a hacer la voluntad de Dios. La Biblia nos instruye a dejar el pecado, a apartarnos del pecado, a deshacernos de las obras de la carne que enseña Gálatas capítulo 5. La palabra de Dios nos enseña que el que ha conocido verdaderamente a Dios es el que hace la voluntad de Dios. No es aquel que está entre el mundo y entre la iglesia, sino es aquel que hace la voluntad de Dios en todo tiempo, en el día bueno, en el día malo, en todo tiempo alaba a Dios, en todo tiempo busca de Dios. Tenemos que entender que aquel que no hace la voluntad de Dios, por esto es importante la palabra de Dios, porque nos enseña la verdad, aunque muchas veces confronte nuestro pecado, la dureza de nuestro corazón o lo que nosotros creemos. Dios viene a romper esas fortalezas que fueron plantadas en nuestra mente y que son antibíblicas. Así dijo Jesucristo. Vamos a leer San Juan capítulo 8, versículo 42 al 47. Dice así, Jesús entonces les dijo,
Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre querréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Mire lo que Jesucristo estaba diciéndole a estos personajes. Le estaba diciendo que ellos hacían la voluntad de su padre el diablo, porque no oían las palabras de Dios. Ellos hacían lo que bajo su concupiscencia había en sus mentes, lo que ellos creían. Hacían la voluntad de aquel padre de mentira, no la voluntad de Dios. Es importante que entendamos que nosotros no podemos seguir abrazando el pecado, sino que hay que confrontarlo. Muchos dicen, no, es que tú no tienes amor por hablar del pecado, por confrontar el pecado. Cuando todos los profetas de Dios, cuando todos los apóstoles hablaron del pecado, fueron rechazados y aborrecidos por muchos, pero hablaron lo que Dios les había mandado, que se arrepientan de su pecado y vuelvan a mirar a Dios, que miren a Dios, que hagan la voluntad de Dios. Todos los que están en la Biblia fueron rechazados por predicar esta verdad. ¿Por qué nosotros vamos a suavizar el pecado? ¿Por qué nosotros vamos a querer ocultar el pecado, normalizarlo? Si el pecado está haciendo que muchos pierdan la salvación, que muchos no tengan esa salvación por gracia. Por eso es importante que no te ofendas si se habla de pecado, sino que tomes eso de parte del Señor. Que el Señor está deseando que te arrepientas, que el Señor está deseando que busques de Dios. Deja de escuchar la voz del enemigo, deja de escuchar a aquellos que te van a consolar cuando peque, aquellos que te van a consolar cuando no quieras dejar el pecado, que te digan, no está bien, mira, Dios va a sacarte el pecado. La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. La Biblia habla que tú tienes que también renunciar al pecado. Aunque suene quizás duro lo que hoy estoy diciendo para muchos, para un hijo de Dios la palabra es miel. Miel en su paladar, como lo era para Jeremías. La palabra de Dios es la que nos redarguye. Hoy necesitamos lo que la palabra de Dios en Oseas dice, que ya no haya más sacrificios, sino que haya arrepentimiento genuino, donde nos podamos apartar del pecado y seguir a Cristo en espíritu y en verdad, no de lengua, no de boca, sino de corazón. Es necesario que estos temas se sigan predicando dentro de los templos, porque hoy estamos en un mundo corrompido, donde la maldad se ha multiplicado, el pecado se ha visto como normal. El mundo está llamando bueno lo que es malo, lo que Dios aborrece. Por lo tanto, hoy estoy haciendo un llamado al pueblo evangélico, cristiano, que siga predicando la verdad de Dios, aunque muchos rechacen esta palabra. Esto es lo que va a entregar ese conocimiento del Dios verdadero. No te rindas, predica la palabra de Dios. Yo no te estoy diciendo que seas, por ejemplo, uses palabras malas o seas, por ejemplo, maltratador de personas. No te estoy diciendo eso. Estoy diciéndote que prediques la palabra, prediques acerca de las consecuencias del pecado. Y nunca te olvides que si tú has conocido de Dios, es necesario que hagas la voluntad de Dios. Es necesario que sigas los mandamientos de Dios. De lo contrario, muchos que hoy están viviendo un evangelio mediocre, tibio, inestable, amando el mundo, muchos quizás dentro de templos, no han conocido verdaderamente a Dios, no han conocido al Dios de la palabra. El evangelio transforma. A mí nadie me puede decir que el evangelio no transforma, que no cambia, porque eso es mentira. Si estás viviendo un evangelio que tu vida no ha sido transformada es porque no has conocido de Dios. Esa es la realidad.
Si hay muchos que no han conocido de Dios dentro de los templos, que nunca han tenido un encuentro real con Dios. Por eso hay tanto desinterés por Dios. Por eso Dios no les importa. Por eso Dios no lo ponen en primer lugar. Porque no le han conocido. Sigamos predicando la verdad. Sigamos predicando la palabra de Dios. Hay muchos que se llaman hijos de Dios, pero no hacen la voluntad del Padre. ¿Cómo pueden llamarse hijos? Hay muchos que no conocen de Dios, pero aprovechemos el tiempo de gracia para ir con todo nuestro ser a los pies de Cristo, a la presencia del Señor y decirle, heme aquí, aquí estoy. Señor, yo me arrepiento de mi pecado. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Pone en mí, Padre amado, un espíritu nuevo, como lo pedía David. Pone en mí, Señor, el hacer y el querer. Me voy a apartar del pecado. No voy a esperar que Dios baje del cielo para cambiar mi vida. Voy a hacer, Señor, que venga aquí tu reino, como dice tu palabra. Venga aquí tu reino, que se haga tu voluntad. Necesitamos humillarnos como Jesucristo así también nos enseñó. Que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga.